estudiantes de nuestro programa, sino también invitados y personas que están a punto de terminar su proceso de admisión. Entonces quisiera comenzar contextualizando, ya que este espacio es proporcionado justamente por programa director. Entonces quisiera comentarles de inicio lo que realizamos en programa director. ¿Listo? Entonces, pues como muchos de ustedes saben, el programa director es un programa de formación online que está diseñado para resolver retos que enfrentan quienes toman decisiones estratégicas. Entonces, aquí lo que hacemos es una apuesta a nivelar las competencias de nuestros participantes o desarrollarles habilidades también que les permita ejercer un excelente rol en las juntas de las que participan actualmente o de las que quieren participar en el futuro, para que puedan ser esos miembros de las directivas que están llamados a ser. Entonces, nuestra idea es implementar un gobierno corporativo online que sea muy práctico, muy dinámico, muy concreto, que justamente facilite las interacciones y que facilite como tal el ejercicio del rol desde una excelencia que es la que promovemos desde el programa director. Entonces, bienvenidos a todas las personas que están ingresando en este momento. Vamos haciendo pruebas, tenemos sonidos, si a todos nos funciona bien, si de pronto alguien está escuchando algo, les agradezco si tienen alguna dificultad, ahí estamos atentos. No sé si alguno tenga problema que esté presentando, nos puede comunicar. Uy, qué bonito. Eso se lo doy entonces en la mañana. Para que Listo. Son las 8:04 de la mañana. Pues entonces les voy dando la bienvenida nuevamente a este espacio. Para iniciar, quisiera presentarle a nuestros dos mentores del programa director que estarán a cargo de esta masterclass del día de hoy, cuales son Diego Bernal y Elizabeth Rey, los dos mentores que dirigen el módulo de gobierno corporativo. Muchos de ustedes los deben conocer, muchos de ustedes los van a conocer en esta nueva etapa que van a iniciar como estudiantes del programa. Entonces, Diego Bernal es máster en internacionalización de empresas y Elizabeth Rey es máster en Global Entrepreneurship. Entonces, en manos de ellos quedamos el día de hoy justamente para poder adquirir todo este conocimiento y que podamos disfrutar de lo que tienen preparado para nosotros. Diego y Elizabeth, bienvenidos. Gracias Max. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial pues a nuestros estudiantes del programa, de los diferentes cursos que actualmente están cursando el programa, a los invitados que aceptaron tener hoy esta cita con nosotros para conocer un poco de nuestro mundo, que es programa director. En particular hoy estoy muy contento de desarrollar este segundo capítulo de un tema que hemos denominado Memorias de una Junta Directiva. La idea con nuestra charla de hoy, más allá que tener una presentación de un desarrollo tradicional de prácticas de buen gobierno corporativo y todas estas dinámicas que hablamos de buen gobierno corporativo, recuerden que las memorias de una junta directiva nos servirán, porque al final del programa también ustedes recibirán este cuadernillo que tiene todos estos capítulos que nos ayudan, de alguna forma yo siempre lo he llamado como el diario, ¿no? Un pequeño diario que nos sirva a nosotros para desarrollar ese recorrido. El primer capítulo, si recuerdan, fue Capitaneando en Aguas Turbias, ¿no? Y es lo que los miembros de junta directiva enfrentan en momentos de crisis y en momentos difíciles. Esta charla del buen gobierno, y quisimos no llamarla de pronto para la invitación, no es buen gobierno corporativo, pero en particular desde el título queremos mandar ese mensaje, es el buen gobierno, separándola, pero también entendiendo que el buen gobierno es un desarrollo integral, básicamente unido en tres componentes. Entonces, sin más preámbulo, espero que disfruten la charla. Al final vamos a tener preguntas. Queremos ver preguntas, también queremos ver comentarios, queremos ver aportes de ustedes, de cómo ven el planteamiento que estamos haciendo, en la experiencia que ustedes han tenido, de pronto los que ya han tenido alguna experiencia en juntas directivas, aquellos que han desarrollado reporting a las juntas directivas. ¿Qué opinión les merece el planteamiento que estamos haciendo el día de hoy? Bien, entonces, sin más arranquemos. Elizabeth, si quieres, pasamos.
arrancamos entonces básicamente con este backend, ¿no? Para nosotros lo más importante dentro de esto que es el backend del buen gobierno corporativo son estas tres facetas, ¿sí? Y es el buen consejero, el buen equipo y la buena estructura. Bien, y alguna vez cuando tuve la oportunidad en estas cosas que me gusta analizar y que estuve hace algunos años acá en Colombia, cercana de unas comunidades indígenas, el líder, digamos, de la comunidad, hablándome un poco de cómo ellos desarrollaron el tema de las decisiones, me decía esto. O sea, si solo los tejidos internos están bien desarrollados, la tela resistirá permanentemente. Y él se refería justamente a cómo en su cultura a los niños desde pequeños les enseñaban realmente cuál era el buen procedimiento, el buen actuar, ¿sí? Y más adelante, que también hay una frase que me gusta mucho que decía, si educamos al niño, no tendremos que castigar al hombre. Entonces acá, hablando de todo este buen gobierno, también vemos que si realmente hay un backend importantísimo, hay una estructura de fondo bien elaborada, bien tejida, finalmente el gobierno de la organización perdurará y será un buen gobierno. Entonces, arranquemos por la primera parte. Y la primera parte para mí tiene que ver con el buen consejero. Aquí quise utilizar también una expresión que utilizan sobre todo en España cuando se refieren a los miembros de junta directiva, de los consejeros, ¿sí? De los consejos de administración, pero que al final, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, nuestra labor como miembros de junta directiva, ¿sí? Es ser también un buen consejero, no solamente un decisor, sino también un buen consejero. Y el buen consejero, esta palabra, a veces nosotros utilizamos tanto determinadas palabras que dejamos de percibir el valor y la calidad y la profundidad de lo que es de lo que es en sí su significado. Y recuerden que cuando ustedes salgan de programa director, lo que nosotros esperamos realmente es que ustedes salgan en esa transformación de entender que dejan de ser un yo para ser un nosotros dentro de un equipo de junta directiva, pero que también nosotros no estamos buscando ser miembros de juntas directivas sencillamente para tener unos recursos adicionales, sino porque realmente queremos ayudar a transformar empresas y queremos realmente aportar nuestro conocimiento, crecer en conocimiento, ¿sí? Pero también llevar estas empresas a otras instancias. Ese es el buen consejero. Para ya desarrollar nuestra labor, entonces, si quieres, yo les quería traer tres escenarios en los cuales el buen consejero debe trabajar, que es en el antes, en el durante y en el después. En el antes de la junta, durante la junta y después de la junta. En el antes, ¿qué es lo que en mi experiencia me he dado cuenta que hace tremendamente exitoso un consejero? ¿Sí? Y que también es muy importante que no decaigamos en que este es un ciclo de siempre, ¿sí? Muchas veces dicen por ahí, cría fama y échate a dormir. Muchas veces acuérdense que también los nadadores expertos son los que se ahogan. Nosotros muchas veces creemos que porque ya tenemos la experiencia, entonces ya no desarrollamos el proceso que es el deber ser. Y el proceso, el deber ser de esto arranca en la primera parte que tenemos que ser destinación de tiempo, ¿sí? El antes significa que cuando nosotros tomamos una misión de ser miembros de una junta directiva, tenemos que determinar un tiempo estipulado no solamente en el espacio que le damos a la reunión, tenemos que realmente dentro de nuestra organización de tiempo dejar realmente 1 o 2 horas para prepararnos para esa junta, ¿sí? El tiempo de la junta y también un tiempo para luego realmente recapitular y ya vamos a ver en qué vamos a utilizar ese tiempo. Entonces, lo primero es la destinación del tiempo para esta preparación real, ¿sí? No los 5 minutos antes de la reunión, ¿sí? No mientras todos están saludando, yo miro y digo, ay, ven a ver cómo es que estaban estas cifras, ay, qué era lo que pasaba en esta empresa. Entonces esa destinación es importante, ¿vale? El segundo escenario es la gestión documental adecuada. Bien, nosotros normalmente creemos que sencillamente con abrir una carpeta donde me van mandando todo, o también he visto prácticas de miembros de junta y de consejeros que lo que hacen es en su mail desarrollar una carpeta por empresa y ahí van guardando todos los correos y dicen, ahí yo tengo el archivo, es una buena gestión documental. No, aquí hablamos de escenarios que también ustedes dentro del programa van a tener acceso a algunos formatos. Yo, por ejemplo, en el desarrollo de las juntas he desarrollado una cosa que se llama la bitácora, ¿vale? La bitácora es el documento y el formato
con el que yo los apuntes personales, mis planteamientos personales de la reunión, los que me sirven para ir generando una ruta en cada sesión, es donde yo voy anotando. Entonces, la bitácora que recibirán también por parte del programa director hace referencia a la fecha de la reunión, a las áreas que estamos abordando y los comentarios del consejero, porque eso les permite a ustedes tener una trazabilidad de los planteamientos y de los pensamientos que ustedes tienen sobre la reunión, porque aquellos miembros que ya no están en una sola empresa o que tienen varias empresas o que además pues son miembros de junta, pero también son gerentes, directores, vicepresidentes, tienen otras labores, pues tiende uno realmente a no tener tan fresco cuál es el hilo conductor de su junta. Entonces, por ejemplo, la bitácora es muy importante para guardar nosotros nuestros planteamientos, sirve para que sea nuestra memoria, ¿vale? El siguiente aspecto también es que debemos realmente hacer una clasificación cronológica de las reuniones, del tipo de documentación, los informes que nos van entregando por área, para realmente muy juiciosamente nosotros en determinado momento, si necesitamos consultar qué pasó con el informe de enero, ¿sí? Rápidamente poder tener acceso, ¿vale? Y poderlo tener en lugares seguros. Recuerden también el tema de confidencialidad que nosotros tenemos con nuestras empresas. Entonces aquí, digamos, aquí les toqué algunos de los ejemplos que se refieren a la gestión documental adecuada, incluyendo pues también el tema de las juntas. También con esto les quiero decir que tal vez hacia finales de septiembre, comienzos de octubre más tardar, también vamos a poderles dar una buena noticia, que es también la aplicación que estamos desarrollando para apoyarlos en las secretarías de juntas directivas. Entonces también nuestros estudiantes de programa director van a poder tener acceso dentro de las prácticas a esta aplicación para que esta aplicación les ayude a desarrollar. Luego les hablaremos de este tipo de cosas. Pero digamos que se basa justamente en eso. Se basa en que realmente la gestión documental adecuada también es una de las estrellas que nos permitirán ser exitosos en esta labor, ¿vale? Luego viene la investigación. Normalmente uno de los errores en los que caemos los miembros de junta es que sencillamente recibimos la información y ya, y nos quedamos con eso, ¿sí? Hay que ver que lo que le está pasando a la empresa, los números que nos están trayendo, las propuestas que nos están entregando, los planteamientos que nos hacen, ¿sí? Pues están situados justamente en el sector y es bueno empaparse antes de una reunión de las últimas noticias del sector o de previamente llamar al gerente o previamente auscultar un poco, ¿sí? Y entender y comprender esos resultados de qué situación del sector viene. Y recuerden que pues la dinámica y más que hoy, más que nunca, las dinámicas empresariales van cambiando. Entonces sí es muy importante que incluso un buen consejero no como se dice muchas veces también en Colombia, no coma cuento, ¿no? Que nosotros a veces vemos, incluso a veces le pasa a uno mucho con los directores comerciales, ¿sí? Yo a veces, ayer tenía una junta directiva donde el director me decía, no, pues que la situación está muy difícil, por eso los números no nos dieron. Entramos a revisar con los asesores y realmente varios asesores iban creciendo y solo uno iba tremendamente caído. Entonces uno ya empieza a detectar que no necesariamente es que el sector está deprimido, ¿sí? No necesariamente es que en el sector tenemos problemas, sino que pueden haber otros problemas. Que eso es para lo que nos contratan, es para identificar, para encontrar esas cosas, ¿sí? Escuchar esas cosas que no se dicen. Bien, entonces una previa investigación pequeña, sobre todo de actualidad del sector o con el gerente o con algún director, nos va a ayudar a nosotros a comprender mucho mejor lo que estamos recibiendo. Y entonces, finalmente, cuando nosotros ya recibimos la gestión documental, hacemos la investigación, viene el tema del análisis de la información. Por eso es tan importante el tema de arriba de la destinación de tiempo, ¿sí? Porque realmente ahí nosotros vamos a desarrollar ahí un elemento importante que se refiere, ¿sí? A que ahora hay que desarrollar un proceso y comprender los elementos que tenemos en la mesa. Bien, entonces tenemos que analizar tanto la investigación pequeña que hicimos, la gestión documental, los archivos que nos están llegando para desarrollar la fase final. El antes del buen consejero se cierra cuando desarrollamos nosotros planteamientos. Cuando vamos a la junta con unas posiciones, con unas observaciones o con unos planteamientos sobre lo que estamos encontrando. El miembro de junta no debe sencillamente con la información que recibe en la junta generar sus posiciones finales. Nosotros debemos también, a través de lo que estamos recibiendo, ya ir con algunos conceptos, con algunos planteamientos y validarlos en la reunión,
transformarlos o desarrollar unos nuevos, ¿vale? Entonces, aquí igual de todas formas ustedes saben que van a tener acceso a esta información, pero sí es una invitación muy importante en que no nos tomemos a menos la preparación de las reuniones como miembros de la Junta. Normalmente cuando uno es novato, uno es muy juicioso y cuando va pasando el tiempo, entonces uno ya deja de desarrollar este tipo de cosas. La estructura es fundamental. Si hay alguien que está llamado en una empresa a mantener la estructura, la disciplina, son los miembros de Junta, los consejeros. Bien, sigamos ahora con el durante. El durante lo vamos a ver en dos escenarios, porque el segundo componente que nosotros vamos a ver del backend, que es el buen equipo, ¿no? Nos va a hablar mucho más de lo que es estar desarrollando la junta. Pero acá sí quería traer, digamos, tres aspectos desde la posición del miembro como tal. Nosotros durante la reunión tenemos que tener un tema y es nuevamente, ¿sí? Lamentablemente he podido ver prácticas de algunos miembros de junta donde realmente lo que hacen es apagan cámara, apagan micrófono y se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Como a muchos de los docentes, nosotros tenemos profesores también como estudiantes del programa director, a mucho honor también, y como mentores, que también tenemos muchos profesores. De hecho, Elizabeth es profesora en una universidad en Colombia, donde ahorita están sufriendo la virtualidad, ¿no? El estudiante apaga la cámara, apaga el micrófono, pero parece que está ahí, ¿no? Entonces, la virtualidad lleva a otro escenario de ya ese susto que teníamos de que con las pandemias el mundo se llenara de zombies, pues ya en las aulas virtuales tenemos muchos zombies, ¿no? Pero acá, volviendo a nuestra conversación, el durante está atado a que si estamos en una reunión, estamos dedicados a la reunión, separamos nuestro tiempo, ¿sí? Ya sabemos que son 2 horas de reunión y nos vamos a concentrar en la reunión. No caigamos en la trampa de que como este tema ya me lo sé, como es que hay el otro miembro de junta directiva habla mucho, entonces yo de paso voy pagando el recibo de la luz, la tarjeta de crédito, ¿no? No, realmente hay que concentrarnos y optimizar el tiempo también de la empresa en ese sentido, ¿sí? Y pues entonces ir peleando en las juntas porque realmente las participaciones sean mucho más concretas, ¿no? Entonces, cuando tenemos dedicación, tenemos concentración y sobre todo el tema de compromiso, porque cuando yo estoy comprometido con mi empresa, cuando realmente estoy desarrollando mi labor realmente de buen consejero, realmente hay un compromiso claro. Y esta mezcla no produce otra cosa mejor que una gran disposición, un enfoque para afrontar de ahí para allá la reunión de la mejor forma. Eso para mí creo que ha sido lo más ganador en estos años como miembro de diferentes juntas directivas, podría llamarse como mi preparación y la disciplina que yo tengo como consejero de las empresas. Siempre habrá aspectos por mejorar y eso significa que, como lo decían muchos sabios, finalmente el hombre es un ser en desarrollo, en constante formación. Entre uno más sabe, más, alguna vez vi una cita de Einstein que decía eso, ¿no? Entre más sé, más ignorante me doy cuenta de lo que soy y más humilde debo ser, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo. Entonces yo creo que uno siempre está en constante desarrollo y mejora. Bien, quisiera ahora pasar al después. Y el después, uno diría que, bueno, ya preparé, ya hicimos la reunión, de ahí para allá. Entonces, el que debería controlar todo esto son los secretarios de la reunión, el gerente con sus tareas. Pero la realidad es que nosotros como buenos consejeros, la práctica del buen consejero habla que nosotros tenemos 2 tareas importantes. Y es que después de la junta, nosotros tenemos que seguir en un acompañamiento del gerente estando pendiente y hoy con tantas herramientas, ¿no? Escribir un WhatsApp al gerente, ver en qué estamos, qué necesita entre junta y junta. Si no pasa nada y todo está controlado, está bien, pero finalmente no debemos olvidar que hay un acompañamiento importante que hacer a la gerencia en que la buena ejecución de las decisiones tomadas en junta pues se lleve a cabo. Y obviamente nuestra responsabilidad atada a las tareas que eventualmente en alguna junta dan a los miembros a manera individual por su expertise, por alguna situación donde el miembro levanta la mano y dice yo me comprometo a traerles esta información, me comprometo a contactarlos con tal persona. Entonces, las tareas propias que se le encargan a los miembros o consejeros y también los desarrollos que tenemos
en los encargos en los cuales los consejeros lideran algún comité. Entonces, en el después, si se dan cuenta, básicamente es una labor más de cumplimiento en tareas colocadas tanto a nivel personal como en encargos de comités, como el acompañamiento a la gerencia. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con el buen equipo. Y digamos que uno de los grandes pilares del programa director habla de ese buen equipo. Recuerden, hace unos minutos les hablaba de la frase de el éxito, y para mí seré la persona más feliz cuando nuestros estudiantes comprendan el dejo de ser yo para ser un nosotros en una junta, porque eso ya gana el 30 o 40%. Yo sigo viendo juntas, ¿sí? Donde realmente, pues sí, todos son unas grandes personas con mucha experiencia, con mucho profesionalismo, pero que no trabajan en llave, no se sienten como engranaje de un todo, sino que sencillamente vamos haciendo comentarios sueltos y no vamos realmente engranando esa junta directiva y no vamos persiguiendo un fin conjunto como junta y en acompañamiento del fin colectivo de la organización. Entonces, yo en este pedazo, continúa por favor, en este pedazo yo lo que les quise traer fue este pequeño cuadro de mando, lo quise como ver así. Y es que nosotros como junta, ¿sí? Como junta nos debemos ver con un equipo, como un buen equipo, ¿sí? El que tiene un cuadro y un tablero, ¿sí? Al que todos tenemos que reportar y en el que todos tenemos que ver que sea un tablero positivo. Entonces, lo primero que tenemos que ver en ese tablero es que tenemos que estar enfocados, ¿sí? Y enfocados en resultados, pero no solamente en el resultado de la organización, porque el resultado de la organización es un compromiso de todos los que estaban metidos en la organización. Obviamente, la Junta tiene una parte importante, pero es que los resultados principales de Junta es realmente tomar decisiones acertadas, ¿sí? Dar respuestas, ¿sí? Generar planteamientos, desarrollar objetivos, crear y validar planes. O sea, también nosotros tenemos que darnos cuenta, así como el panadero, ¿cuál es la misión del panadero, no? Y eso sería un pequeño taller de mirar si lo que el panadero está haciendo realmente lo que tiene que dar es pan, da felicidad o da alimento. Okay. Entonces acá nosotros vemos que como junta realmente nuestra misión inicial y esencial justamente es enfocados en dar este tipo de resultados que les mencioné previamente. Que eso nos llevará justamente a ayudar al desarrollo final de la cifra de ventas, ¿sí? A los objetivos estratégicos de la organización, al crecimiento en otros países, pero nuestro objetivo como junta es fabricar y crear estos temas que les mencionaba anteriormente, ¿vale? Luego, finalmente vemos también una característica clave también, y es que el buen equipo es un equipo integrado y coherente, ¿sí? Y yo honestamente les tengo que manifestar que cuando arrancaba en el mundo de las juntas directivas, ¿sí? Yo era una persona que decía, no, yo me tengo que enfocar en el resultado, en desarrollar bien las cosas, pero este tema de empatizar con los otros compañeros, o sea, yo no vine a una junta a ser amigos, ¿sí? Y realmente protestaba mucho con ese tema del café de 3 horas y de las juntas directivas de almuerzo, que finalmente de aquello nada, terminábamos hablando de la empresa nada, y me fastidiaban esos escenarios. Pero hoy en día, aunque sigo pensando que realmente las juntas tienen que ser mucho más dirigentes en ese sentido, sí tiene que haber una empatía y una integración entre los miembros. Los miembros de la junta, los consejeros de los consejos de administración, se tienen que conocer realmente los planteamientos, cuál es el enfoque, cuál es el direccionamiento, ¿sí? Y se tienen que desarrollar ese tipo de escenarios porque eso genera la sinergia. Y sí debemos procurar una junta integrada, no para que sean los mejores amigos, pero sí para ser buenos compañeros, para ser buenos coequiperos. Y realmente para ser un buen coequipero necesitamos conocer al otro, ver cómo piensa, cuáles son sus planteamientos, a veces hacer una llamada previa, de pronto eventualmente los miembros de junta tienen que hacer charlas entre sí para realmente mirar las posiciones frente a algunos temas y alinearse, ¿bien? Y generar coherencia. La coherencia para mí es uno de los factores fundamentales de la cual vamos a hablar también más adelante cuando hablemos de la buena estructura. Por otro lado, una cosa que adolecen mucho las juntas directivas, ¿sí? En Latinoamérica, que es la disciplina, ¿sí? Muchas veces nosotros se cumple el dicho de en casa de herrero, asadón de palo, ¿bien? Y es que en organismos de junta directiva normalmente yo veo mucha desorganización
y mucha indisciplina, ¿sí? No se cumplen las llegadas, los miembros de junta no hacen las tareas, no somos juiciosos con el tiempo, la reunión de 2 horas se vuelve 3, y este es uno de los grandes males que tenemos que seguir peleando en las organizaciones, porque finalmente la disciplina nos lleva a efectividad, ¿sí? Y además, nuevamente nos conecta con la coherencia, ¿sí? Tenemos que dar ejemplo. Y finalmente, tenemos que ser muy cumplidores de los tiempos, y esto no significa de estimular empresas con a juntas directivas o consejos con taxímetro, ¿sí? Podemos hacer 1 hora, podemos hacer 2 o podemos hacer 3, pero que sea 1 hora o que sean 2 horas o que sean 3. Es una de las cosas con las que yo también actualmente sufro en las juntas donde estoy. Hay juntas en las que ya somos muy eficientes, pero en otra, justamente porque las juntas dependen también de la cultura de sus demás miembros, que cuesta trabajo, digamos, esa eficiencia, que también hace parte, a un componente importante de esa disciplina tiene que ver con la organización. Bien, la exigencia. O sea, otro de los indicadores para mí claves en juntas exitosas ha sido la exigencia. Nosotros, pese a que, por ejemplo, en el mundo de las empresas familiares tengamos que trabajar con los gerentes que son dueños de la organización, ¿sí? Con directores que asimismo también son parte de la familia, nosotros tenemos que ser exigentes. Nosotros tenemos que realmente dar la talla y dar el nivel. No podemos ser permisivos, ¿sí? No podemos ser permisivos y realmente tenemos que subir el fogón o subir la estufa a la temperatura que necesita para que la organización realmente crezca y realmente genere la cocción adecuada para el buen resultado. Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia en la exigencia, debemos ser exigentes, ¿sí? Finalmente, y ya es la mirada en el espejo, ¿no? Y la mirada en el espejo es que tenemos que ser autocríticos, tenemos que desarrollar evaluaciones adecuadas, ¿sí? Que nos permitan objetividad. Las juntas no se pueden convertir en fiestas de espaldarazos y de aplausos, que somos los más geniales y lo hacemos todos bien. No, tenemos también que evaluarnos, porque si nosotros pensamos que todo lo estamos haciendo supremamente bien es porque no nos estamos evaluando. Siempre habrán opciones de mejora, siempre habrán errores. Lo importante no es volver a caer en los mismos errores. Entonces acá el tema de ser autocríticos, y bueno, realmente la expresión la trajimos, el tema de crítica es otro concepto, porque aquí realmente tenemos que ser conscientes y tenemos que ser objetivos y tenemos que realmente pues ver cómo podemos mejorar, ¿no? Porque al final la crítica termina siendo algo negativo, pero lo quise traer porque es una de las palabras más comunes para describir realmente, que es el escenario de debemos ser conscientes de cómo son nuestras actuaciones y que siempre nuestras actuaciones podrán mejorar, y que así como le pedimos a la gerencia y a los directivos, ¿sí? Que reflexionen y que miren en qué errores están cayendo y cómo pueden ir mejorando, nosotros también como junta lo debemos hacer. La práctica más común en las juntas directivas y en los consejos de administración están siendo las evaluaciones, pero también hoy por hoy cada vez salen más firmas, más empresas y personas que tienen procesos de evaluación de juntas directivas. Entonces, hay que ir mirando este tipo de rutas y que nosotros también debemos centrarnos en ese ámbito, ¿vale? Ahora vamos a pasar, ¿sí? al siguiente componente. Aquí le voy a dar la palabra a Elizabeth, que es una de las personas que ha estado luchando mucho por estos años con el tema de la estructura del gobierno corporativo. Entonces, aquí le cedo la palabra primero a Max, que creo que tiene algo que decirnos, y luego seguimos con la estructura, y al final vamos a mirar pues todas las preguntas, todos los comentarios y análisis de ustedes sobre los diferentes escenarios de estos 3 componentes del backend de gobierno corporativo. Creo que por ahí levantaba la mano Osvaldo. Al final pues los vamos a escuchar, anoten sus inquietudes y comentarios y allí los reflexionaremos. Vale, Diego, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Elizabeth, quiero agradecerle a todos los participantes de nuestra última sesión de workshop que nos hicieron comentarios muy positivos acerca del ejercicio realizado. A ustedes muchísimas gracias porque hicieron parte de esa construcción y de esas buenas rutas que va a tener el empresario para poder salir de la situación en la que estaba. El empresario también, les comento, ya recibió su informe y está muy agradecido con el equipo que le facilitó ese conocimiento. Entonces, para las personas también que no cuentan con el conocimiento de qué es Workshop Challenge, son uno de nuestros pasos que hemos hecho en programa director, justamente para que el conocimiento pueda ser aplicado, el conocimiento de nuestros participantes, y que esté puesto al servicio de empresas que estén en
problemas en este momento o que requieran de esos conocimientos y no tengan cómo acceder a él. Entonces, con esto le doy la bienvenida a Elizabeth. Muchísimas gracias, Diego, por tu participación. Como lo venía nombrando, ahorita más adelante vamos a tener la sesión de respuestas y preguntas para que podamos de pronto aterrizar o de pronto aclarar cosas que nos hayan quedado un poco por resolver. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Diego. Elizabeth, adelante. Dale, Max, muchísimas gracias y muchas gracias, Diego, por ese primer espacio, porque justamente dentro de todo este tema de construir el buen gobierno, estábamos analizando cuáles eran esos componentes que hacían que un buen gobierno realmente fuera un buen gobierno, no simplemente un gobierno con unos lineamientos y unas definiciones básicas y planas, sino realmente un buen gobierno. Y analizando todo este tema y analizando también el tema de la estructura y de cuál sería esa estructura que soporta ese esquema de buen gobierno. Estaba revisando un poco las definiciones y esas situaciones y lineamientos que se plantean en los esquemas de gobierno corporativo y quise empezar con esta del Cadbury Report que se publicó en el 92 en Gran Bretaña. Que fue uno de los primeros documentos formales de gobierno corporativo y de buenas prácticas de gobierno corporativo. Y revisando esto, realmente me parece que es una definición muy clara y aunque viene desde el 92, también nos da una idea sobre cómo ha venido evolucionando el gobierno corporativo y cómo ha venido evolucionando esa concepción del buen gobierno corporativo y a su vez de la buena estructura que tiene que tener este esquema. Porque en esta definición nos hablan de un sistema mediante el cual dirigimos y controlamos empresas. Entonces, al enfocarnos en pensar en un sistema, estamos también enfocándonos en pensar que no solo hablamos de una persona, que no solamente hablamos de un accionista o de un miembro de junta directiva o de una gerencia, sino que realmente estamos hablando de un sistema completamente engranado que funciona de manera conjunta para poder dirigir y controlar las organizaciones. Y este primer desarrollo de The Cadbury Report también comenzó en una época en la que comenzaron a pasar muchas cosas en el mundo empresarial. Desde los años 90 hasta los años 2000, pocos años más, pocos años menos, aproximadamente en esa década ocurrieron muchas cosas a nivel mundial con relación a gobierno corporativo y principalmente fueron escándalos que delinearon la concepción actual que tenemos sobre gobierno corporativo y que también marcaron unos hitos muy relevantes sobre qué deberíamos hacer con el esquema de gobierno corporativo. Empezaron a surgir casos como Polypec, como Enron, como Tyco, en donde estas empresas listadas en bolsa que cotizaban, empresas robustas, empresas grandes, que tenían una trayectoria importante, comenzaron a derrumbarse por escándalos de fraude, por escándalos de lavados de activos, por escándalos de defraudar a sus accionistas, de contabilidades que no reflejaban la realidad y de situaciones que hacían que los inversionistas y que el público en general perdiera la confianza en estas instituciones que parecían ser muy robustas, es decir, las compañías que listaban en bolsa, las compañías que estaban en esas instancias, pues eran compañías que se percibían como empresas muy robustas, muy sólidas, y cuando empezaron a ocurrir todas estas situaciones, pues esa confianza, esa percepción de confianza comenzó a derrumbarse, porque no solamente sucedió en una locación, fue en diferentes países. Por ejemplo, Polypec estaba en Londres, Enron estaba en Estados Unidos. Entonces empezaron a ocurrir cosas en diferentes lugares del mundo de manera relativamente simultánea en un lapso corto, y todo esto empezó a generar muchas preguntas sobre entonces qué es lo que está pasando al interior de estas compañías, qué es lo que estas compañías están haciendo, qué están haciendo bien y qué están haciendo mal para que hubieran llegado a este momento. Y a raíz de todo eso, también alineándonos con el esquema del buen gobierno y de cómo hacemos que el buen gobierno realmente nos permita entender adecuadamente las compañías y poder confiar en ellas, estábamos revisando cuál sería el objetivo de ese buen gobierno corporativo. Y revisando lo que estábamos mirando en esos primeros reportes como el Cadbury Report y todos los escenarios de buenas prácticas que vinieron después y estos casos que ocurrieron durante esa década, para mí realmente el tema del buen gobierno corporativo se enfoca justamente en pensar en qué es lo que ese buen gobierno corporativo debe hacer.
Y encontré dos investigaciones, una del 2017, una del 2003, dentro de muchas, porque realmente ha habido mucha documentación al respecto. Pero estas dos definiciones me parecieron bien interesantes para entender un poco hacia dónde llevar el buen gobierno corporativo. Cuando nosotros hablamos de buen gobierno corporativo en una de estas definiciones, nos dicen que el buen gobierno corporativo se mide por la habilidad que tiene de prevenir y o resolver conflictos relacionados con los stakeholders. Recordemos que los stakeholders son todas estas personas o instituciones que se relacionan con nuestras compañías, clientes, proveedores, instituciones, competidores, accionistas, miembros de junta, todas las personas que puedan relacionarse con nuestras empresas son nuestros stakeholders. Entonces, esta definición lo que nos estaba diciendo es que un buen gobierno corporativo lo que tiene que hacer es prevenir y resolver esas situaciones que pueden ocurrir con nuestros stakeholders. Y la segunda que también me llamó la atención, decía que un mejor gobierno corporativo significaba una mayor capacidad de monitorear la organización y de revelar información a los stakeholders. Entonces, analizando un poco esto, para mí realmente el objetivo de un buen gobierno corporativo, de un gobierno corporativo que realmente está funcionando adecuadamente, es la transparencia. En la medida en que mi esquema de gobierno corporativo realmente promueve la transparencia, se vuelve un buen gobierno corporativo. Ahora, ¿qué implica esto? Pues realmente no es algo sencillo de lograr. El tema de generar transparencia no es algo fácil y sobre todo de transmitir esa transparencia tampoco es un escenario sencillo porque involucra diferentes variables que pues se conjugan para que yo pueda primero ser transparente y segundo mostrar que soy transparente. Entonces, basados en este concepto, estábamos analizando cómo puedo hacer justamente para construir esa buena estructura de gobierno corporativo basado en la transparencia. ¿Cómo puedo hacer para estructurar mi esquema de gobierno corporativo alrededor de cómo funciona mi junta, alrededor de cómo funciona mi asamblea de accionistas o mi junta de socios, mi gerencia y la interacción de este sistema para dirigir y controlar mi compañía? Y creo que el elemento clave está resaltado en esta cita que me pareció bien interesante y es que actuar es difícil, actuar es fácil, perdón, pensar es un poco más difícil, pero actuar como se piensa es aún más difícil. Y creo que esa es la clave de la transparencia, es realmente actuar como estamos pensando. Y en ese sentido es justamente poder definir cuáles van a ser nuestros lineamientos y actuar conforme a esos lineamientos. Y eso realmente nos va a generar un marco de transparencia supremamente claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo quiero tener un buen gobierno corporativo, si quiero tener una buena estructura, además de tener buenos consejeros que sean responsables, como Diego lo mencionaba antes, de tener un buen equipo que realmente en conjunto trabaje para poder hacer que la empresa salga adelante, tengo que tener una buena estructura que respalde todo este esquema. Tengo que tener un buen esquema, un buen modelo, un buen esqueleto, por decirlo de alguna forma, que sostenga todo lo que vamos a desarrollar de aquí hacia adelante. Y esto implica justamente actuar con coherencia. Coherencia entre lo que yo estoy diciendo, en lo que quiero que pase y en lo que realmente estoy haciendo. Y esto implica que yo necesito definir claramente cuáles son los deberes, cuáles son los derechos y cuáles son esos lineamientos en los que se va a basar mi esquema de gobierno corporativo. Y cuando hablo de derechos y deberes, hablo por un lado de los derechos y deberes que nos define la legislación de cada uno de los países, pero también hablo de esos derechos y deberes que vienen más allá de esa mera concepción legal. Es decir, qué es lo que yo quiero que se logre con mis accionistas, con mis miembros de junta directiva, con mis gerentes y realmente cuáles van a ser esas cosas que ellos deben estar haciendo, que deben estar solicitando para poder estructurar adecuadamente ese rol en términos de cómo funciona mi gobierno corporativo. Y los lineamientos claros sobre cómo voy a hacer, qué voy a permitir y qué no voy a permitir dentro de mi buena estructura de gobierno corporativo. Entonces, yendo un poco más a la práctica, porque a veces esto puede parecer un poco efímero y un poco etéreo, realmente, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que nuestro esquema de gobierno corporativo sea un buen gobierno corporativo con una buena estructura que lo respalde? ¿Y cómo logramos esta coherencia para poder transmitir nuestro objetivo final, que es la transparencia? Y creo que se enfoca un poco en definir claramente qué roles vamos a tener, es decir, qué va a hacer cada uno de nosotros en este sistema que se conjuga. Es decir,
qué van a hacer mis accionistas, qué va a hacer mi junta directiva, qué va a hacer mi gerencia, para que en conjunto, cuando estén engranados y cuando este sistema funcione para poder dirigir y controlar la empresa, cada uno tenga claro qué tiene que hacer. Y esto también va atado con un esquema de montos de actuación. Aunque suena un poco, a veces suena un poco obvio, en muchas compañías no se le presta tanta atención a definir cuál va a ser la responsabilidad monetaria, económica, que tiene cada uno de los niveles de gobierno corporativo. Y muchas veces encontramos que existen diferencias, que existen problemas cuando no entendemos claramente esa diferenciación, especialmente si lo llevamos, por ejemplo, a un escenario de empresas familiares, en donde usualmente tenemos fundadores que además son gerentes y que usualmente tienen autonomía ilimitada, ¿vale? Cuando tenemos esos escenarios de autonomía ilimitada, es un poco más difícil entender qué es lo que va a hacer mi junta directiva y en dónde esa junta me va a aportar valor y qué es lo que los demás accionistas van a hacer y dónde esos accionistas me van a aportar valor. Entonces, cuando yo tengo un escenario de montos de actuación ilimitado, debo ser mucho más específico en entender qué significa eso. ¿Significa que el gerente simplemente va a tomar todas las decisiones y nos cuenta cuando las tome y somos conscientes de ello? ¿O lo que sucede es que el gerente lo puede hacer, pero antes de hacerlo lo pone sobre la mesa de la junta para que la junta le aporte su conocimiento? Y realmente cuando nosotros entendemos qué pasa y qué no pasa, y no necesariamente en un escenario polite, no en un escenario de no pisarnos un poco los callos, por decirlo de alguna forma, sino en un escenario real, es decir, efectivamente en una junta directiva con un gerente que tiene autonomía ilimitada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y claramente definir qué es lo que vamos a hacer, porque de esa forma vamos a ser coherentes entre lo que vamos a plasmar en nuestro reglamento, en nuestro manual, en nuestro código de gobierno corporativo, con lo que efectivamente va a pasar en la realidad. Y en la medida en que esas dos cosas sean coherentes, pues nuestro gobierno corporativo se va a volver un buen gobierno en términos de transparencia, porque vamos a decir, sí, así es como funcionamos y así es como lo hacemos. Puede que no sea el escenario ideal, sí, puede que no sea el escenario ideal, pero por lo menos estamos siendo coherentes en la estructura actual mientras la vamos evolucionando paulatinamente. Porque un error que se comete usualmente cuando estamos estructurando el esquema de gobierno corporativo es que queremos poner todas las buenas prácticas, las ideales, todas las perfectas, pero de ahí a que nosotros lleguemos a cumplir esas buenas prácticas va a pasar mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no más bien, que es nuestra filosofía cuando hacemos esta estructuración de gobierno corporativo, por qué no más bien hacemos un escenario progresivo, en donde nosotros arrancamos con cuáles son esos mínimos de gobernabilidad que necesitamos y con fechas de validación de esos mínimos vamos haciendo esa progresión hasta el siguiente nivel? Puede que en este momento nuestra estructura de gobierno no sea la ideal, pero por lo menos hacemos que las pocas reglas que tengamos las cumplimos. Una vez estamos adaptados a ese modelo, sabemos cómo funciona y entendemos cómo lo estamos haciendo, pasamos a una siguiente fase. Hacemos lo mismo y luego pasamos a una siguiente fase. Y de esa forma, al cabo de los años, vamos a terminar evolucionando adecuadamente nuestra estructura de gobierno corporativo para acercarnos cada vez más a ese buen esquema ideal que queremos llegar, pero no empezar desde el principio porque vamos a generar unos incumplimientos muy fuertes. Esto es como una disciplina deportiva, es decir, si el deportista se está preparando para un evento, pues tiene un régimen de entrenamiento supremamente claro y estricto, y en la medida en que no lo cumpla, pues va a disminuir sus probabilidades de poder hacer un buen papel, de poder jugar un buen papel en esa competencia deportiva que se avecina. Entonces, también este esquema de definir estos planteamientos se basa un poco en esa disciplina del entrenamiento deportivo, de cómo hacemos que poco a poco, día a día, con pequeños logros vamos generando un crecimiento estructural en nuestro esquema de gobierno corporativo. Entonces, ¿qué también tenemos que tener muy en cuenta acá? ¿Cómo vamos a hacer las votaciones? Y nuevamente les digo, cuando estamos en escenarios con empresas familiares, a veces hay que hacer algunas cosas que no son las ideales. A veces tenemos que generar un esquema un poco extraño y personalizado para poder hacer que nos funcione en la primera instancia, pero porque le estamos apuntando a ese objetivo final de poder llegar a esa buena estructura en X tiempo
y que para poder llegar allá necesitamos empezar con poco y luego ir evolucionando de ahí hacia adelante. Pero lo importante también es que desde las juntas directivas, desde los accionistas, pues pongamos sobre la mesa esos planteamientos y qué estamos dispuestos a hacer y qué no, porque en la medida en que nosotros no estemos dispuestos a hacer algo, pues simplemente no lo pongamos, no pasa nada. Pongamos lo que sí estamos dispuestos a hacer, sobre lo que estamos dispuestos a trabajar, y de esa forma vamos creciendo paulatinamente para llegar a nuestra estructura. Y no nos pongamos una meta supremamente inalcanzable que luego nos va a frustrar porque nunca lo vamos a hacer bien y simplemente vamos a dejar de lado y vamos a decir, eso el gobierno corporativo no me ha servido para nada, mejor quite toda la estructura y yo sigo tomando todas las decisiones y ya está. Entonces es muy importante pensar en ese esquema. Y también en este planteamiento de la estructura yo tengo que tener muy claro cuáles son los perfiles de las personas que tengo en mi esquema de gobierno corporativo y cuál es la dinámica que yo quiero que tenga esa estructura. Entonces, en los perfiles a veces no se presta tanta atención y es algo en donde muchas veces, sobre todo las juntas directivas que están nuevas y que se están estructurando, fallan mucho. Y es que no generamos una reflexión concienzuda sobre cómo debería ser ese miembro de junta directiva o esos miembros de junta directiva que voy a tener y claramente qué es lo que voy a esperar de ellos, qué les voy a exigir y qué espero que ellos me den. Espero que me den conocimiento, espero que me den apoyo, espero que me den acompañamiento, qué espero que me den estos miembros de junta directiva, porque si además cuando yo los contrato les dejo muy claros esos puntos, pues ellos también ya saben cómo los voy a evaluar y saben qué es lo que voy a medir. Y en la medida en que yo estipule claramente esto, pues puedo ser mucho más coherente entre lo que estoy plasmando y lo que realmente va a pasar en mi escenario de junta. Entonces, todo el escenario de poder llegar a ese gran objetivo de transparencia viene de pasos cortos, de pequeñas cosas que vamos haciendo en nuestras estructuras de gobierno corporativo para ir volviéndolas buenas estructuras. Y dentro de esto mismo también necesito tener documentación real y tener información verídica y oportuna. Y esto es algo en lo que muchas empresas fallan, sobre todo las empresas que están iniciando los esquemas de gobierno corporativo o empresas que en su ADN no tienen ese esquema mental de reporting, generan a veces aversión a tener documentación real, a tener información a tiempo y a tener informes periódicos sobre ciertas cosas. Pero también nos sucede otra cosa, que todas las personas al interior de la empresa entonces se esfuerzan por hacer los informes que la junta directiva pide, por presentar toda la información a tiempo, por desarrollar toda la información de manera oportuna, lo entregan en el momento en que la junta les dice que lo entreguen y cuando lo entregan pues luego se dan cuenta que los miembros de junta directiva ni siquiera revisan la información, no les generan ningún tipo de comentario, no les dan ninguna retroalimentación. Entonces empezamos a cortar esa dinámica de la buena estructura, porque ¿para qué exijo cosas que luego no voy a cumplir? Y se combina con lo que Diego nos decía antes en el buen consejero. Si yo estoy exigiéndole a las personas de la empresa que presenten información, que lo hagan a tiempo y que lo hagan de manera excelente, pues yo como miembro de junta directiva lo menos que puedo hacer es honrar justamente ese compromiso y hacer lo mismo. De esa forma empiezo a subir el listón de exigencia en la empresa y de esa forma las personas en la empresa empiezan a creer en la estructura porque saben que lo que me están diciendo sí va a pasar, saben que lo que está escrito en ese reglamento, en ese código de buen gobierno o en ese manual de gobierno corporativo realmente sí pasa y realmente quiere decir que si yo lo incumplo tiene consecuencias. Entonces de esa forma voy siendo coherente con la estructura y se vuelve más transparente mi esquema, ¿vale? Y por último, necesito también transmitir esta información adecuadamente a mis stakeholders y decirles que yo me estoy esforzando por tener una buena estructura de gobierno corporativo, por tener buenos consejeros, por tener un buen equipo y que realmente me estoy esforzando por tener un buen gobierno corporativo. Y principalmente, y una de las cosas en las que más nos tenemos que concentrar aquí, además de mostrarlo hacia afuera, además de mostrárselo a nuestros accionistas, a nuestros inversionistas, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a todas las entidades financieras, es enfocarnos en nuestros empleados, en nuestros colaboradores,
porque son ellos quienes van a validar realmente esta coherencia. Con el ejemplo que les estaba poniendo ahorita, si ellos empiezan a ver que nosotros no revisamos los informes, pues empiezan a ver que no pasa nada. Y entonces la cultura de la compañía se vuelve indisciplinada porque no pasa nada. Si tú me vas a pedir algo, igual sé que no lo vas a revisar en el tiempo, así que pues te lo puedo entregar tarde y no pasa nada, no hay complicación. Y esas personas van a transmitir justamente esa misma percepción sobre nuestro esquema de gobierno al resto. Entonces, cuando alguno de nuestros empleados hable con un cliente, le podrá comentar que las cosas aquí son así. Cuando hable con un proveedor, pues le podrá comentar que las cosas aquí son así. Cuando hable con un banco, le podrá comentar lo mismo. Entonces, de esa forma, aunque nosotros nos esforcemos por transmitir ese esquema, esa buena estructura, pues muchas veces si no nos enfocamos en realmente ser coherentes desde adentro, va a ser mucho más complicado que las personas afuera perciban esa situación. Entonces, realmente para mí el resumen de todo este esquema y de todo lo que configura la buena estructura de gobierno corporativo es que a veces es preferible tener solamente 3 reglas que efectivamente vamos a cumplir que tener 50 que no vamos a cumplir. Es mejor empezar con un escenario más sencillo en donde decimos, miren, nos vamos a comprometer a estas 5 cosas y las vamos a hacer excelente, y cuando las dominemos entonces le agregamos otras 5 y luego otras 5 y luego otras 5 hasta que lleguemos a nuestra estructura ideal, y no comenzar con 50 que realmente vamos a incumplir la mitad y la percepción va a ser que igual no lo estamos haciendo bien, que esto no nos sirve para nada, que no nos genera ningún tipo de valor, que no nos aporta nada, y que al final, pues, ¿para qué le seguimos invirtiendo en tener una buena estructura de gobierno corporativo? Entonces, en el fondo, el esquema también es ir conjugando porque, nuevamente, esto es un sistema, esto no es una persona jalonando sola un carro, esto es un sistema de personas que están enfocadas y alineadas para dirigir y controlar una compañía con base en unos lineamientos. Si los accionistas no lo creen, si la junta no lo cree, si la gerencia no lo cree, si los empleados no lo creen, pues no va a pasar. En la medida en que nosotros podamos realmente ser coherentes con lo que está escrito y lo que hacemos, vamos a transmitir esa transparencia, vamos a realmente ser transparentes, porque vamos a decir que nosotros lo que hacemos es justamente lo que planteamos que íbamos a hacer. Y de esa manera vamos llevando nuestro buen gobierno corporativo a un siguiente nivel de manera paulatina. Y esto es una carrera constante, es decir, no se llega nunca a un gobierno perfecto, se llega a un buen gobierno que va evolucionando, porque las empresas también evolucionan, porque las personas también evolucionan. Entonces, realmente vamos creciendo y vamos desarrollando una buena estructura, vamos desarrollando un buen equipo, vamos desarrollando unos buenos consejeros para ir construyendo paulatinamente nuestro esquema de buen gobierno corporativo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Eso era un poco lo que les queríamos comentar en este espacio. Pasamos, creo, entonces al espacio de preguntas. Correcto. No sé si Diego tenga algo que aportar antes de pasar a este escenario. Sí, mientras nuestros estudiantes o por el chat escriben o nos levantan la mano también o abren el micrófono para hablar, yo creo que realmente es un gran reto, ¿no? Creo que incluso Andrea Pinzón en el chat nos lo colocaba, y es que nosotros estamos frente todavía a una gran evolución en las juntas directivas. Sigue habiendo mucha desorganización, no hay planificación, las participaciones en la reunión siguen siendo muy largas, poco productivas. Entonces, sí creo que hay mucho camino para realmente llevar a las juntas directivas a equipos realmente de alto desempeño, como lo proponemos en los cuerpos directivos de las empresas. Vale, listo. Tenemos a Sandra Bernal levantando la mano, entonces te invito a que actives tu micrófono en este momento, Sandra. Hola, buen día. Muchísimas gracias por este espacio. Realmente es supremamente interesante. Bueno, yo quería preguntarle a Diego, bueno, ustedes, que realmente para mí este espacio de aprendizaje es nuevo, y precisamente veíamos por estos días todo el tema de la Junta Directiva de EPM, ¿sí? Tan sonado, y bueno, y siendo tan puesto en los medios de comunicación, y yo decía con respecto a todo lo que nos explicaban era que realmente había pasado, o sea, para Diego, que es experto en esto, al interior, donde con respecto a lo que nos
información que nos exponían, de que lo que yo podía ver era que no se logró equipo, que no estaban engranados, que hubo conflicto y al final, pues, ¿quién tenía la razón? Si el gerente, por decir que la información o las decisiones que tomó no requería solicitarse a la junta directiva de su opinión, o la junta directiva diciendo que no era consultada y se tomaban decisiones. Entonces aquí, pues, un poco lamentable esta situación de esta empresa donde se veía que el gobierno corporativo no estaba funcionando. Sí, gracias Sandra por tus palabras. Y mira que es un tema muy interesante el que tocas. De hecho, también vi a Elizabeth haciéndole un seguimiento al tema, porque el tema lo hemos discutido en otros escenarios, ¿no? Y aquí resulta que hay una particularidad para empezar, y es que estos tipos de gobiernos corporativos, donde tiene incidencia el Estado, que son juntas, que tienen unas restricciones también en que hay posiciones que realmente ocupan determinadas instituciones del gobierno, hacen especialmente difícil un gobierno corporativo que trabaje como en este tipo de escenarios y que lo trabaje bien. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando en esta crisis de gobernabilidad que vemos en estas instituciones claves en Antioquia? Que sí es un tema que nos ocupa a todos. Y es que aquí también hay otro componente del que ojalá y aquí le pido a nuestro director, a Alexander, que lo ponga en la ruta de sesiones a seguir, y es la política que se maneja en las juntas directivas. No solamente en aquellas juntas que son o de gobierno o que son mixtas, sino también en juntas de grandes multinacionales, donde hay un tema de diplomacia y política que se maneja al interior, ¿sí? Muchos intereses, ¿sí? que confluyen en una junta directiva. Entonces aquí obviamente hay un tema primero de sinergia de trabajo en equipo, pero también donde no se conciliaron, digamos, los intereses de los diferentes sectores, y claramente hay una política pues del alcalde a una intervención y a posiciones más de fuerza que de conciliación y engranaje como se ha venido desarrollando. Yo creo que ahí lo que estamos viendo realmente es la consecuencia de otro tipo de factores de la instancia política que están reventando en estas instituciones, y que realmente es como un poco la gota que derrama el vaso, ¿sí? Pero digamos que en lo que podríamos analizar nosotros, pues el escenario es finalmente de ruptura, de conciliación de objetivos, ¿sí? Y donde sencillamente no hay negociación ya para conciliar, y donde ya se quieren desarrollar figuras de poder, ¿sí? Pero sí es un tema muy interesante estos esquemas de gobierno corporativo mixtos, porque implican otros retos. Ya para cerrar, nosotros esto lo discutíamos en un seminario que teníamos de secretarios en la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿sí? Donde muchos secretarios de estas juntas manifestaban esas frustraciones, donde finalmente a veces no se podía actuar porque realmente eran posiciones que la junta llegaba a sesionar no para tomar decisiones, sino para seguir la línea de lo que ya estaba mandado por fuera de la junta. Vale, Diego, muchísimas gracias. También recuerdo, para que lo vayas teniendo en el orden, que Osvaldo había pedido la palabra dentro de la sesión. Creo que de pronto por allí está en la ruta. Correcto, sí. Vamos con Alexander Pacheco, que nos había levantado la mano, y seguimos con las personas que vamos en el chat. Hola, yo levanté la mano, pero ya en el chat puse la pregunta puntual. Okay. Buenos días a todos. Básicamente yo lo que quisiera preguntar o escuchar es, bajo la experiencia que Elizabeth y Diego tienen, ¿cómo hacer para que esos procesos de planeación que ustedes comentaban y definiciones de reglas que se definen, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, sean eficientes, dado lo que ustedes mismos mencionaban, que estas compañías, la estructura que tienen es un socio o un dueño de compañía que a veces también es miembro de junta o es gerente, entonces está por encima de la junta, pero la junta en teoría es a quien él debe reportar, y que esa figura realmente se vuelva eficiente para las compañías, para que las compañías realmente encuentren en la junta un mecanismo que ayude a definir la estrategia y el norte, y no se convierta simplemente en el papel, como que esa fue la estructura que determinaron, pero no tienen un poder real para
para que el gerente siga determinados lineamientos. ¿Cuál ha sido su experiencia en eso para garantizar que sea un proceso eficiente esos modelos de junta directiva en estas pequeñas y medianas empresas? Vale, pues mira, realmente el tema con estas estructuras es que se plantea un reto mucho mayor de justamente ser transparentes desde el principio. Es decir, cuando nosotros tenemos estas estructuras en donde tengo un gerente que a su vez puede ser miembro de junta directiva y a su vez puede ser accionista, en muchos casos accionista mayoritario, lo importante es entender para qué quiere la estructura de gobierno corporativo. Y es una pregunta que a veces no se responde de manera tranquila o no se pone sobre la mesa, porque como se supone que yo tengo que tener una estructura de gobierno corporativo, pues en teoría yo sé que para eso es que la tengo que tener. Pero realmente lo importante aquí es poder definir claramente para qué quiero yo una estructura de gobierno corporativo y ser muy honestos sobre qué es lo que quiero lograr. Quiero lograr tener personas que me aporten una visión distinta para tomar decisiones. Quiero lograr que simplemente yo diga que tengo una estructura, pero en el fondo las decisiones las tomo yo. Quiero lograr que realmente yo pueda validar lo que yo estoy pensando y realmente cómo lo quiero hacer. Y esto no necesariamente es sencillo, porque muchas veces pues uno se va por la política, por la respuesta políticamente correcta, pero en el esquema de gobierno corporativo, para que te funcione tienes que tener la respuesta real, y si la respuesta real es que yo quiero decir que tengo una junta, pero que yo siga tomando decisiones, pues esa es mi estructura de gobierno, y eso tendrá unas restricciones y tendrá unas posibilidades distintas a que si yo realmente estoy abierto a escuchar otras perspectivas. Entonces, aunque esto no es sencillo, no es una conversación fácil de tener, sobre todo con estas personas, sí es la base de cómo yo estructuro mi esquema de gobierno corporativo, porque de esa forma yo sé exactamente qué espero de las personas que están ahí dentro y no pongo expectativas falsas sobre una estructura que quiero que se vea más profesionalizada de lo que en realidad estoy dispuesto a ceder. Esto es un esquema de ser muy honestos. Es mi casa y yo en mi casa veré cómo organizo mis reglas. Lo mismo sucede en las compañías. Si yo soy el accionista mayoritario, pues yo tendré que definir cómo quiero jugar las reglas en mi casa. Y si realmente yo no creo en una junta directiva, pero pues como que la tengo porque sí, pues hombre, también tengo que ser honesto en que la tengo porque sí. Y los miembros de junta directiva también tendrán que asumir si entran o no entran en ese escenario. Pero esto se nota mucho y se ve esa falta de coherencia cuando empieza a pasar lo que estás diciendo. Cuando yo monto una estructura de junta directiva y luego no le pongo cosas, luego no la respeto, pues es porque realmente no estoy estructurando un gobierno corporativo que realmente funcione, sino de pronto uno, porque quiero decir que tengo una junta o porque en el fondo simplemente quiero validación de algo que quisiera hacer. ¿Vale? No sé si Diego quieres complementar algo ahí en esa respuesta para Alexander. No, yo creo que es bastante completa la respuesta. Yo creo que esto es un tema, no es un tema fácil, y sobre todo, por ejemplo, en las empresas de familia, hay que seguir buscando coherencia y ante todo yo creo que la base en la que uno puede construir o no, es lo que decía Elizabeth, y es la sincerada de los accionistas en decir, yo sí quiero tener esto de verdad, hay dos caminos. Yo sí quiero tener esto de verdad, pero es que me cuesta luchar contra eso, y este esquema tiene solución. Pero cuando el accionista o los accionistas, que son mayoritarios o son todos, realmente no quieren tener eso, ¿sí? Va a ser muy difícil realmente implementar un modelo. Pero en la primera opción, sencillamente es de una transición fuerte, de seguir separando los esquemas y llegar a posiciones donde las gerencias no estén dentro de la junta directiva y tengamos más posiciones externas que nos ayuden a ir fortaleciendo el esquema. Pero disciplina y constancia también es la clave que hace que las culturas cambien y haya transformación real. Si hay, digamos, itinerancia, eso es mortal. Ok, gracias. Vale, seguimos con Osvaldo, que nos dejó la pregunta entonces en el chat y dice cómo hacer que el rol de junta directiva no se mezcle con el ejercicio de la profesión. En mi caso soy abogado y esta calidad hace que en la junta intenten mezclar la calidad de miembro y la de asesor jurídico sin ocupar el último cargo dentro de la compañía. Si me permites, Elizabeth, yo contesto, y de paso también saludo a Osvaldo, porque yo creo que lo conocí por allí en una junta, una empresa en Cali de artes gráficas, hace muchos años, y hasta ahora
tuve el placer de volverlo a encontrar por aquí. Yo creo que esta pregunta que hace Osvaldo es muy interesante porque nos pasa a todos. O sea, nosotros no, incluso los administradores de empresa, igual sí tenemos un enfoque también que va mucho hacia lo administrativo. Entonces yo creo que uno de los aspectos es que yo creo que es un entrenamiento, ¿no? Del enfoque generalista, pero nosotros nunca vamos a poder dejar nuestra base, ¿no? Nuestra base que es o de abogados o de administradores o ingenieros, solamente que la tenemos que hacer consciente y el trabajar justamente, por ejemplo, en tanto en la formación, en la formación académica que nos lleve a nosotros a cada vez pensar más en un escenario integral y ser consciente en qué momento se nos sale el administrador, el ingeniero o el abogado, ¿sí? Pero yo creo que es un tema de entrenamiento, nos tenemos que entrenar como miembros de junta en esa posición y ser conscientes en qué momento lo llevamos para allá, ¿no? Algún miembro de junta directiva con el que alguna vez trabajaba me decía, es que yo como ingeniero siempre quiero meter todo en cuadritos, y esto es 1 más 1 es 2 y punto, ¿sí? Y entonces peleaba muchos planteamientos más psicológicos o del tema del cero, no sé qué, y decía como, ¿sí? Pero es realmente, para mí, la clave es que, recuerda Osvaldo, nosotros somos inconscientes selectivos. Entonces aquí es realmente generar mayor conciencia y también comprender la integralidad de las decisiones. Yo creo que es una ruta de todos los días, ¿sí? Y no solamente pasa también con la base de lo que desarrolla mi profesión a la hora de poner mi posición en la junta. También tiene que ver con mi personalidad, ¿sí? Uno muchas veces trata de llevar la junta hacia donde uno quiere y hacer su voluntad. Y en la junta directiva no es la voluntad de un individuo, sino un equipo. Entonces ahí también uno tiene que ser consciente en qué momento realmente estoy siendo terco a que se haga lo que yo quiero y no realmente estoy desarrollando una objetividad y un trabajo en conjunto para lograr una decisión conjunta. Es uno de los grandes aspectos que uno tiene que estar todo el tiempo controlando, con un espejo Hola, y Diego. mirando eso. Qué bueno saludarte, hombre, qué bueno reencontrarnos por acá. Pero la Sí, pregunta señor. iba encaminada no exactamente hacia mi posición, sino hacia la posición de los miembros de junta, que comienzan entonces a convertir en el abogado de la compañía. Pero a mí no me están pagando por ser el abogado de la compañía, a mí me están pagando es por ser miembro de junta directiva. Todo lo contrario, ¿sí? ¿Cómo hacer para Ya te entiendo. alejarlos a ellos de que yo soy abogado? O sea, porque entonces comienzan a aprovecharte o te nombran como miembro de Sí. junta para no pagar un abogado dentro de la compañía, ¿ves? Entonces es bastante complicado para uno decirles, mire, consiga un abogado, yo no puedo ser juez y parte, no puedo ser parte de la administración, no puedo ser parte de la consejería al mismo tiempo, ¿sí? Si quieren, o soy abogado o soy miembro de junta, pero no puedo ser ambas. Entonces es muy complejo desde allí que la compañía entienda que no estoy actuando como abogado, a pesar de que mi rol de abogado pudo haber sido lo que incluso los llevó a que me contrataran como miembro de junta directiva. Sí. El planteamiento que acabaste de decir es tremendamente clave, ¿sí? Y la analogía que podemos hacer es lo que le pasa a muchos doctores que entonces la familia dice, uy, gracias a Dios ya tenemos médico en la familia, ¿no? Entonces en la reunión del cumpleaños le dice, venga, míreme esta manchita acá, y dice, ahí pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos desde el comienzo, ¿sí? Que clarificar esa limitación de actuación, ¿sí? Porque de todas formas, cuando uno está estructurando una junta directiva, uno solicita determinados enfoques, pero el enfoque es para enriquecer la toma de decisión conjunta de junta, no para seguir, por ejemplo, el caso del tuyo como abogado, de que entonces ya que tenemos un proceso usted, pues, ¿por qué no de una vez hace el proceso? ¿Y por qué no? Sí, y entonces empiezan también además las consultas ya fuera de junta, con temas específicos, 11 de la noche, ¿no? Que eso es el otro tema. Yo creo que aquí habla también de una declaración del gobierno corporativo y de las reglas de juego de la Junta. Yo creo que este tipo de cosas realmente uno las tiene que manifestar y en un buen ambiente decir, cuando yo entro a ser miembro de Junta, claro que me enfoque, porque yo sé que el perfil que están pidiendo es esto, pero también sepan que acá hay una línea. Entonces me quieren a mí como miembro de Junta, que realmente entro con un énfasis, pero que también soy mucho más y soy integral y por eso estoy como miembro de junta, porque si no serías un asesor jurídico nomás, porque es que, como dicen los españoles, a veces es comida de hoy y hambre de mañana.
Entonces, realmente la empresa sí lo está metiendo a uno es porque necesitan es un abogado, ¿sí? Y entonces uno está creyendo que lo están llamando como junta y luego empieza el divorcio dentro de la junta. Y entonces termina uno perdiendo una empresa como cliente y la empresa termina perdiendo un buen proveedor. Entonces, cuentas claras y chocolates pesos del comienzo, como decían las abuelitas, pero yo creo que incluso uno de los o sea, en resumen, para que no se nos alargue la charla, primer escenario, desde el comienzo las cuentas claras de cuál es el alcance. Cuando yo entro, ¿sí? Cuando yo entro a una junta directiva, yo cómo cambia mi rol en el desempeño, qué es lo que esperan de un abogado en una junta directiva y hasta dónde van mis servicios, ¿sí? Y si ya quieren, de hecho, ahí hay un problema, ¿no? Que también nosotros tenemos que evidenciar los conflictos de interés y es que cuando yo entro a ser miembro de junta directiva y soy abogado, ¿sí? Yo no podré ser abogado de la compañía o tengo que evidenciar el conflicto de interés porque eso también nos puede generar una serie de situaciones, ¿sí? Dos, en el camino tenemos que ir midiendo si hay transgresión de ese enlace y yo creo que el mejor modo también es en estas autoevaluaciones, donde nosotros también tenemos que evaluar cómo está el tema de la relación y cómo se va tensionando. Pero yo creo que es un tema y como dicen por ahí, una noticia en desarrollo, porque nos sigue pasando mucho en qué momento la línea se cruza. Y digamos que sobre todo las empresas también la cruzan inocentemente, ¿no? Porque también la empresa dice, sí, lo quiero como junta, pero menos mal que tengo uno para hacerle esta consulta. Entonces yo creo que ahí hay que ir manejando una comunicación constante y una claridad siempre de hasta dónde llegamos nosotros cuando estamos con miembros de junta y tener cuidado con el conflicto de interés también. Gracias, Diego. A ti. Tienes el micrófono cerrado. Perdón. Dale. Vamos con una pregunta que nos está haciendo Marcela Grisales en el chat, que es ¿qué metodologías efectivas podemos implementar para que gerencia y miembros de junta puedan cumplir con las tareas asignadas? ¿Quién nos colabora con esa pregunta? Vale, esta, si me permites, Diego, respondo esta pregunta de Marcela. Aprovecho también para saludar a Marcela, quien es una de nuestras empresarias con las que hemos venido trabajando diferentes temas, desde el tema del enfoque de empresa familiar y luego en enfoque de gobierno corporativo. Y justamente esa pregunta es una de las más complejas, aunque parece sencilla. Y es que muchas veces nos damos cuenta que los miembros de junta directiva no tienen la conciencia de que su rol de junta, justamente como lo mencionaba Diego antes, pues no solamente ocupa el espacio dentro de la junta, sino después. Y uno de los esquemas que hemos encontrado que puede generar más claridad es realmente apoyarnos en el rol del secretario, de la secretaría de la junta directiva, para poder apoyar ese seguimiento con los miembros de junta directiva, con las personas de la empresa, pero eso únicamente funciona si nosotros realmente le damos el espacio para que eso ocurra. Muchas veces nos encontramos con que existen miembros de junta directiva que se responsabilizan de actividades que van más allá de lo que realmente van a poder cumplir. Entonces, por querer decir que sí apoyan, que sí desarrollan, que sí ejecutan, terminan cargándose de más tareas que ellos saben en el fondo que no van a alcanzar a completarlas porque el tiempo no les va a alcanzar para eso. Y entonces eso hace que también generemos esa incoherencia. Es mejor y es digamos que más transparente para la junta que desde el principio yo como miembro diga, venga, yo me puedo comprometer en estas dos, pero no con estas dos actividades, porque de esa forma pues redireccionamos esas otras dos actividades para que alguien más las ejecute. Pero esto implica mucho compromiso y también mucha disciplina por parte de los miembros de junta directiva y de las personas de la empresa que estén interviniendo y que se estén relacionando con la junta, y hemos encontrado que el esquema de la secretaría funciona, pero que funciona mientras el miembro de junta directiva lo permita. Es decir, cuando ya dejan de contestarle al secretario de la junta directiva porque saben que los llama es para hacer seguimiento de tareas, cuando ya dejan de responderle los correos electrónicos, pues realmente ya no funciona la figura. Y también hay que entender pues que el escenario del esquema de la junta directiva y las tareas que se asignan allí son tareas con relevancia que justamente nos van a permitir hacer planteamientos estratégicos y se les debe dar justamente esa importancia. Y si hay un miembro de junta directiva que no está en la capacidad de cumplir con sus tareas, hombre, está perfecto, no hay ningún problema, pues busquemos otro miembro de junta directiva que sí lo puede hacer, porque la empresa no se puede detener a que un miembro de junta directiva tenga tiempo de hacer sus tareas o no. Lo mismo pasa con el resto de los empleados, o sea, tenemos que tener también unos esquemas de hasta cierto punto damos gabela para poder mirar cómo la persona lo hace, pero si ya también la persona dice por tiempo, por disposición o por la razón que sea,
sostenidamente no nos cumple con las tareas, pues también tenemos que pensar en qué otro tipo de cosas hacemos. Entonces, para resumir un poco la respuesta, el escenario más efectivo que hemos encontrado es el apoyo de la secretaría, del secretario de la junta directiva para hacer ese seguimiento efectivo, y eso solamente funciona si el miembro de la junta directiva o la persona que tiene asignada la tarea es consciente de ese compromiso y le da el espacio a ese compromiso. Y también es importante saber que hay momentos en los que como miembro de junta directiva tendremos que decir que no para que realmente podamos hacer que las tareas fluyan y que se redireccionen de otra forma. Vale, muchas gracias, Elizabeth. Margaret Abbott tenía hace un momento la mano levantada. ¿Quieres participar o ya se resolvió de pronto tu inquietud? Margaret. Listo. Bueno, de pronto ya se le resolvió. No, es que creo que No, estaba ella hablando, pero tiene no el la micrófono. escuchamos. Ah, Ya, ahora sí. vale. Ay, disculpen. Ok, Sí. Claro, quería compartir un poco experiencia y hacer pregunta. La experiencia es por que favor. el buen consejero del que hablaban ustedes es también alguien que debe orientar hacia el crear ese contexto, ¿verdad? De junta directiva, porque estamos muy acostumbrados y lógico, tenemos muchos años de estar trabajando en la gestión, en la administración, y se nos pasa el tiempo y no logramos llegar a la estrategia. Entonces, crear ese contexto estratégico en la junta directiva es una gran responsabilidad del buen consejero. Y por Total. experiencia, creo que una de las herramientas para hacer eso está en la agenda. Y porque tuvimos con una experiencia en una empresa donde al final se creó una agenda 80-20, donde 20% era lo que pasábamos viendo el pasado. Que ahí incluían los estados financieros que ya no se presentaban así, sino que había un gran antes del que hablaba Diego, y solo se llegaba a trabajar con preguntas y analizar tendencias. En ese 20% se analizaba tendencias. Y luego 80% tenían que ser temas o construcción de futuro. Ahora, sabemos cómo debe ser una junta directiva, nos imaginamos lo que debe ser, pero también es importante que cuando entramos nos encontramos con todo lo que no debe ser. Y todo lo que no debe ser es esta gente que llega con agenda, pero con agenda propia, ¿verdad? que no llega con propuestas como las que decía Diego, sino que ya llega a que se va a oponer a todo lo que diga tal persona, o va a apoyar todo lo que diga el otro, o ya trae una posición. Entonces, realmente mi pregunta aquí es, ¿cómo balanceamos ese tema de los externos que traen mucha coherencia a la, perdón, que traen Salud. mucha coherencia a los externos con invitados? Perdón. Acaban de pasar fumigando ahí enfrente. Anyway, nosotros trabajamos con externos que están permanentes, y Ajá. con invitados que los traemos de vez en cuando a las sesiones dependiendo. Pero ese balance, ¿qué experiencia tienen ustedes con ese balance entre externos e invitados? Y disculpen que me extendí. Vale, no, muchas gracias por tus comentarios. Yo creo que lo que más enriquece este tipo de sesiones justamente es las vivencias que cada uno de ustedes tienen en estos escenarios. A ver, yo creo que ahí también, digamos que con el tema de externos e invitados también hay varios factores, ¿no? Uno, el tiempo, que es privilegiado en las reuniones, y la capacidad que también nosotros tenemos como junta. Es decir, la junta igual, son seres humanos, o sea, no se las saben todas, y también hay que tener miedo de los que crean que se las saben todas. O sea, yo creo que una junta naturalmente debe tener un espacio para invitados, ¿sí? Porque además las empresas vienen a una velocidad importante. Yo lo que creo es que la participación de los invitados tiene que ser muy organizada, porque también, como todo extremo es malo, ¿no? También he conocido juntas que
que entonces se vuelve un desfile de invitados en este sentido. Pero yo no sé si ahí te referías a invitados expertos que se traen para temas en particular para que apoyen, o a veces este tipo de invitados que suelen ser, por ejemplo, algunos miembros accionistas que piden ser invitados en la junta, que ese es otro tema. Cuando hablamos de expertos, entonces yo creo que tiene que estar atado en una muy buena organización de agenda, ¿sí? Donde nosotros tenemos la agenda formal, que es sobre todo en la parte estratégica. Hay dos momentos claves para mí los invitados. Lo que tiene que ver con los temas de estrategia y los que tiene que ver con los temas de resolución de problemas importantes, donde necesitamos que nos echen una mano. En los de estrategia, que es uno de los temas que todavía sigue en una evolución constante en las juntas, nosotros tenemos que realmente organizar muy bien esas intervenciones y esas participaciones. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, ahorita vamos a arrancar en muchas de las empresas, justamente en la planeación de este año tan retador que va a ser 2021, porque 2021 va a ser más retador que el 2020, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros también tenemos que decir, venga, planifiquemos qué tipo de personas, con qué tipo de interacción, que el invitado también sepa muy bien las reglas de la casa, ¿sí? Que nosotros también sepamos en qué espacio entra el invitado, porque también veo empresas donde el invitado llega a entrar como si fuera el dueño de la casa, que también es un problema, ¿no? Y que realmente sepamos que es una opinión de un experto. O sea, yo creo que es mucho la cultura de las reglas de juego, de la participación de estos invitados. Yo creo que cuando las reglas de juego están claras, tanto para la junta como para el invitado, y estas participaciones son programadas sobre una agenda estructurada, yo creo que fluye mucho. Porque a veces es triste que uno trae buena gente que finalmente no tiene ningún efecto, porque pues con esta falta de organización, con esto distrae y genera más ruido. Y pues una buena acción termina realmente siendo todo lo contrario. Gracias, Diego. Claro que sí. Tienes el micrófono cerrado. Perdón. Tenemos 5 personas que están pendientes por o participar o que tenemos dentro del chat. Son las 9:23. Exacto, yo creo que tenemos 7 minutos máximo para acabar nuestra máster a las 9:30. Tratemos de ser lo más eficiente posible, pero vamos, adelante. Listo, dale. Entonces, George, te invito a abrir tu micrófono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias. Muy bien, George, gracias. Al grano, para no robar mucho tiempo. Para empresas familiares que están en proceso de estructuración de su gobierno corporativo, cuando existe la voluntad de estructurar una junta directiva, he visto yo que en muchos casos se vacila mucho desde la gerencia general para poder darle movilidad a este nuevo órgano de gobierno. Y eso genera mucho caos y mucha inconsistencia y lo que llamo yo con mucho respeto una bipolaridad gerencial ahí, que sí quiero, que no quiero, que sí quiero, que no quiero. La pregunta es, como asesores, antes de entrar a estructurar una junta directiva, ¿nos podemos apalancar en ayudas, no sé, de pronto psicológica o de coaching para estos gerentes generales para que logren soltar definitivamente? Porque es que si no sueltan, el tema no funciona? Entonces, quiero poner esto sobre la mesa para ver ustedes, de acuerdo a su experiencia, qué han hecho y qué resultados han obtenido. Vale, pues mira, muchas gracias por tu apreciación, Josh, porque justamente es algo que sucede con mucha frecuencia, sobre todo con todos los temas en donde estamos hablando de empresas de familia que nos mezclan temas emocionales con temas empresariales, con temas patrimoniales. Tiende a existir esa mezcla de situaciones y de intenciones, por decirlo de alguna forma, para poder estructurar los esquemas. Para nosotros, dentro de nuestra experiencia, esto siempre debe verse como un esquema integral, es decir, si bien yo me estoy ocupando de la empresa desde la junta directiva y si bien mi objetivo como miembro de junta directiva es ayudar a fortalecer la empresa y su lineamiento estratégico, no puedo dejar de lado que detrás existe una familia y que existen personas que pueden tener cierto equipaje emocional que van trayendo y que esas reacciones y ese esquema de quiero pero no quiero también proviene muchas veces de miedos o de situaciones que las personas han venido cultivando por mucho tiempo, porque a veces cuando hablamos de fundadores hay miedos
miedos a soltar, hay miedos a no sentirse útiles, hay miedos a sentir que todo lo que hicieron de un momento a otro ya no lo van a tener, a sentir que todo ese tiempo que le dedicaron a la empresa de repente ya no va a servir para nada. Entonces, nuestro planteamiento sí es verificarlo desde un esquema integral e ir manejando los dos temas de manera alterna. Es decir, primero es importante alinear a los accionistas, alinear a la gerencia para entender lo mismo que hablábamos hace un rato, para qué quisiera yo tener esto y poder analizar qué es lo que me impide y cuáles son de alguna forma esas creencias limitantes, como lo llaman los coaches, esas creencias limitantes que pueden hacer que yo no le dé paso a este escenario, porque si no somos conscientes de ese espacio y continuamos desarrollando el tema empresarial, probablemente las decisiones que se tomen no sean efectivas y realmente no se implementen, porque siempre va a haber algo que va a impedir que esas cosas pasen. Entonces, para nosotros sí ha sido un esquema ganador poder combinar en la integralidad, en apoyos con coaches o con terapias grupales o personales, para poder hacer más fácil ese proceso de transición, sobre todo cuando estamos hablando de gerentes que pueden estar en proceso de transición de liderazgo, para que puedan asimilar un poco mejor esa realidad, y desde el esquema empresarial también aclarar muy bien cuáles son los roles y qué es lo que sí va a hacer la junta y qué no va a hacer la junta, porque a veces también esos miedos vienen de pensar que la junta va a acaparar todas las decisiones de la empresa y realmente no es tan así. Desde que nosotros establezcamos claramente en qué lugar actúa cada uno, podemos dar un poco más de claridad sobre cómo juegan los roles en estos espacios. No sé, Diego, si quieres complementar algo adicional acá. No, yo solamente que junto con la participación también de Alexander, que me parece bastante valiosa también, es que desde el comienzo uno también tiene que decir, venga, pongamos la empresa al centro, porque esas bipolaridades son muy frecuentes, pero también son muy dañinas, ¿no? Porque finalmente no dejan hacer muchas cosas. Entonces yo creo que es la empresa al centro y decir lo mejor para la empresa. Tenemos que seguir evolucionando este camino y sí hay que hacer un acompañamiento, pero también una vez que los gerentes accionistas han dado el sí, también revestir a la estructura. Pero en el caso, por ejemplo, de aquellos miembros de junta o asesores que están acompañando el proceso, sí hay un previo importante que se tiene que hacer, porque si no va a ser un sufrimiento la estructuración de la junta y o se alarga mucho el proceso para que la junta realmente se logre profesionalizar o fracasan en el intento. Pero muy, muy relevante estas participaciones. Muchas gracias. A ti. Súper. En el chat también tenemos una pregunta que pues va muy en línea, que es la de Jessica Pinzón, que dice que para una empresa de familia donde parte de la segunda generación considera importante la estructura de un gobierno corporativo, pero el dueño, fundador, padre dirige y la controla las actividades que se realizan en la empresa y este no cree en estos sistemas, pues cómo se puede, además que todos están en el mismo entorno de la empresa, de primera y segunda generación, ¿cómo generar una estructura transparente y no morir en ese intento? Esa es una pregunta bien interesante porque es muy frecuente en las empresas familiares y muchas veces también está un poco enlazado con lo que nos decía George hace un momento, es el entender por qué no quiero, porque siempre que yo estoy diciendo que no quiero hacer algo, que esto no creo en esto, es porque tengo algo dentro de mí que no lo estoy exteriorizando y que me impide creer en esa situación, bien sea porque creo que mis hijos no lo van a hacer bien, que muchas veces es un temor de los padres fundadores, o creer que realmente esta estructura es demasiado pesada y que como lo han venido haciendo es lo que tiene que seguir pasando. Entonces, en estos escenarios sí hay que profundizar un poco más en cuál es ese temor que tiene la persona para no creer en estas estructuras y cuáles son realmente sus motivaciones para entender cómo se atienden adecuadamente y para también darles el espacio para poder escuchar esas opiniones, porque muchas veces entendemos solamente el final del mensaje, entendemos solamente el resultado y el resultado es no quiero estructurar mi gobierno corporativo, pero hay que entender cuál es la causa de ese planteamiento y esa causa normalmente viene de causas emocionales, normalmente viene de cosas y de temores que yo puedo tener y que no los estoy exteriorizando para poder organizarlos adecuadamente. Sí, y yo creo que ahí, digamos que para la segunda generación es muy importante otra vez la sincerada, ¿no? Con los fundadores. Y es que al final hay que hablar de las cosas muy concretas y es de la continuidad de la empresa. Lo que supera a los sucesores y a los fundadores es la continuidad de la empresa. Y esto realmente es totalmente objetivo. Si realmente se quiere tener una empresa
donde la empresa necesitará al fundador hasta los 110 años y que se siga convirtiendo en esclavo de la compañía y que haya una segunda generación que esté totalmente desinteresada de la empresa, pues no estructuremos gobierno corporativo y sigamos como estamos, ¿sí? Porque realmente un buen líder también se forja no a los 80, se forja ya, tomando decisiones e interactuando en conjunto. Entonces, con los fundadores hay que hablar en ese discurso. ¿Quieren realmente buenos líderes para la compañía o buenos seguidores de sus padres? Y los sucesores tendrán también que empezar a ponerse carácter, porque también recuerden que no se tiene toda la vida para forjarse como buen líder, ¿no? Le pasa muchas veces, para mí en lo personal, lo del tema de los leones, ¿no? Un león que está encerrado en un zoológico por 10 años, cuando ya le abren la puerta, el león ya no quiere salir a cazar, ya se dañó. Para mí también la formación y desarrollo de un buen líder toma tiempo y vienen estas charlas que tenemos que hacer, que es el bien común de lo que queremos. Y normalmente en mi experiencia, en la charla con los fundadores y todo eso, una de las puertas aquí en Infidencias que les cuento, que me ha servido a mí justamente es eso, en ayudar, en hacerles ver lo que es mejor para uno de sus bienes más preciados, que es la organización y la continuidad de ella. Muchas gracias. Rodolfo, te invito a abrir tu micrófono. Buenos días. Mi nombre es Rodolfo Cerda. Agradezco que me den derecho a la participación. Soy un invitado. Vengo de Venezuela. Bienvenido. Vengo de Venezuela, de una larga experiencia en empresas familiares. En la última empresa en la cual estuve es una empresa que fue constituida por 3 fundadores en los años de 1953, y hoy en día hay de segunda y tercera generación. Yo como gerente de administración y finanzas realmente llevaba toda la coordinación de lo que era la junta directiva, porque llevaba las cifras, los proyectos, y era la voz cantante en toda la junta directiva. Entonces, sin ser integrante de junta directiva, bueno, tuve una larga experiencia, ¿no? En esta empresa se constituyó un gobierno corporativo donde se hizo una junta directiva que estaba representada por un integrante de cada una de las familias de los fundadores, y con eso teníamos 3 integrantes y luego 3 externos, 3 integrantes externos para buscar un equilibrio y que no se volviera unas juntas directivas de cosas triviales familiares en esas reuniones. Ahora bien, uno de los más importantes proyectos que yo presenté, que era la internacionalización de la empresa, en la cual estaba contemplado Colombia, que es donde yo estoy viviendo hoy en día, donde viajé en muchas oportunidades para la adquisición de una empresa y internacionalizarse. La junta directiva comprendió la importancia que, debido a los problemas políticos de Venezuela, la importancia de realizar el proyecto. Pero luego, cuando la decisión se llevó a manos de los 34 accionistas que existen hoy en día, que todos son familia, donde cada persona tiene unas aspiraciones, valga la redundancia, personales distintas, y la decisión fue abortada. En ese escenario, yo recuerdo, no tengo la cifra, pero se dice que las empresas, cuando llegan a la tercera generación, tienden a desaparecer. ¿Cuáles serían los elementos que llevan realmente a aseverar eso de que a la tercera generación desaparece? ¿Será porque ya se desligan esas personas de la compañía como tal y tienen intereses personales y entonces prevalecen antes que los intereses de la empresa? Vale, pues efectivamente de alguna forma es un mito, entre comillas, el tema de la tercera generación, porque si bien existe una trazabilidad de que de primera a segunda hay una mortalidad gigante y luego hacia la tercera tienden a quedar muchas empresas, también es muy importante entender cómo se llega a ese escenario. Nosotros la semana pasada estábamos en un coloquio justamente del Instituto Colombiano de Empresa Familiar debatiendo un poco de estos temas sobre el protocolo de familia, sobre cómo esto era o no era implementado en las familias.
Y uno de los hallazgos interesantes que me pareció más relevantes en este esquema es que muchas veces no se forma a los accionistas para ser buenos accionistas y muchas veces los accionistas terminan siendo accionistas simplemente porque tienen una línea consanguínea y básicamente porque les llegaron las acciones y pues ellos tratan de mirar qué hacer con ellos, pero no tienen una concepción ni un análisis sobre qué significa realmente ser un accionista responsable, cuáles son los derechos y los deberes que eso implica, porque no solamente implica que yo tenga unos dividendos, que yo tenga unos beneficios, sino que también implica una responsabilidad tanto con el patrimonio familiar como con la empresa misma. Entonces, esa falta de formación de los accionistas hace que cuando se tenga una dispersión como la que estás diciendo, que tenemos 34 accionistas, pues sea mucho más complejo poder llegar a una alineación sobre qué es lo que debería ser más relevante. Y aquellas familias en donde ese proceso se desarrolla con mayor éxito y que efectivamente no se mueren en la tercera, es porque han hecho un proceso de interiorización de esa filosofía previamente y que todas las personas generación a generación van fortaleciendo ese esquema. Y acá es donde se vuelve tan relevante todos los esquemas de gobierno familiar, la asamblea de familia, el consejo de familia, que son las estructuras propias de las familias para ir fortaleciendo ese esquema y que luego cuando lleguemos a la empresa pues seamos mucho más conscientes de la responsabilidad que implica. Nosotros hemos tenido muchos casos en donde los miembros de siguientes generaciones pues ven la empresa simplemente como una caja registradora que viene y me da dividendos y ya está, pero yo no tengo que pensar en nada, yo no tengo que preocuparme por darle nada a esa empresa y esa concepción solo de obtener hace que luego cuando estemos frente a decisiones importantes que están hablando del futuro de la organización, no las analicemos de una manera objetiva ni clara. Y el no inculcar esa responsabilidad en las generaciones hace que luego, a la tercera, pues ya se nos acabe un poco el impulso que veníamos trayendo desde la primera generación, en donde eran supremamente conscientes, supremamente comprometidos, en la segunda un poquito menos y cuando ya llegamos a la tercera se nos desgasta mucho más ese esfuerzo. Entonces, acá también la invitación es que cuando tengamos estructuras de empresas familiares, no descuidemos el escenario del gobierno familiar que hace que se fortalezcan esas responsabilidades y esas líneas de acción que tienen los familiares con relación a los negocios, para que luego cuando lleguemos al negocio estemos enfocados en hacer que perdure y en ayudar con su trascendencia. Ese sería un poco el esquema con empresas familiares particularmente. Gracias. Sí. Yo solamente, porque también ya se nos acabó el tiempo, Rodolfo, agradecerte y ese caso que nos comentaste, se siente una cirugía a corazón abierto, que valdría la pena en otra instancia mirarlo, porque uno de los grandes retos que tiene una junta directiva es enfrentarse justamente a una asamblea así, ¿sí? Y desarrollar alineación de objetivos por el bien de la compañía. Es una de las cosas más complejas, ¿sí? Que implica una serie y multitud de estrategias, aparte de lo que Elizabeth comentaba, pero sí lo quiero enmarcar como aquellas observatorios que deberíamos montar de las grandes estrategias que tiene que desarrollar una junta directiva al enfrentarse, por ejemplo, a una asamblea así. Entonces, muy interesante. Y qué bueno que hayas estado por acá. Muy bien. Max, por ahí, mientras yo creo que ya, pues no sé si queda alguna pregunta ya, porque ya creo que nos estamos desfasando del tiempo. Agradecer los comentarios también, está viendo en el chat también a todos los participantes. Particularmente veía una exposición de Nubia sobre un planteamiento en el cómo los miembros deben empatizar y conocerse, muy interesante. Los invito también a que lo lean. No sé, Max, ya tú nos dices. Ya, sí, por cuestiones de tiempo yo creo que podríamos dar por terminada la sesión. Igual voy a recoger los temas que quedaron pendientes y les podemos dar respuesta vía correo para no alargar más la sesión. Entonces, le agradezco muchísimo a todas las personas que participaron en el día de hoy. Diego y Elizabeth, muchísimas gracias también por traer todo su conocimiento a este espacio. Y si quieren cerrar con unas palabras, Elizabeth o Diego, les doy la palabra. Vale, pues les agradecemos a todos por su tiempo, por el espacio y también por este escenario de preguntas que es bastante enriquecedor desde la perspectiva de cada uno. Esperamos también seguir construyendo con todos estos temas, todo el desarrollo del programa director y sus componentes, poder seguir fortaleciendo todo este tema de gobierno corporativo que es tan relevante para las compañías, sobre todo por estas épocas de cambio que estamos viviendo y que realmente seamos mucho más conscientes cada vez de cómo poder llevar este conocimiento a implementarlo en las compañías, que es finalmente
para que puedan crecer y fortalecerse. Entonces, muchísimas gracias a todos y también quedamos muy atentos de sus comentarios posteriores. Muchas gracias. Sí. Sí, no, exactamente lo mismo. Yo creo que palabras de agradecimiento. Gracias, Max, al programa director, a Elisa, mi colega en esta conferencia, a todos nuestros estudiantes, a aquellos que pudieron expresar sus inquietudes, aportarnos conocimiento, a aquellos otros que también ahí veo unas dos o tres participantes que también tenían unas preguntas interesantes, pero que el tiempo no nos dio. Seguirlos invitando a nuestras próximas masterclass. También tenemos los Workshop Challenge, que también son unos temas muy interesantes. Allí nosotros vamos en el Workshop Challenge a lanzar el eslogan también de los Workshop Challenge, que es Consejero por un día. Creo que los empresarios nos han manifestado gratitud también para nuestros estudiantes con los aportes que han desarrollado. Hay algunos que ya han estado implementando algunas de las ideas que les hemos dado, y esto creo que es bastante gratificante para el programa. Nexo Academia va a arrancar también ya con algunas empresas. Entonces, bueno, el camino es muy interesante en esta transformación y en este apoyo que estamos haciendo a las empresas a través de lo que es el gobierno y el buen gobierno. Entonces, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias a todos, muchas gracias Diego, muchas gracias Elizabeth. Que estén muy bien a todos. Hasta pronto. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. A ustedes. A ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Creo que no sigue grabando.